Quisiera agradecer a Dios por el tiempo que Él nos ha permitido ser fieles. A Él, a mi esposa Carolina también, que no somos una pareja perfecta para nada, pero que gracias a Dios estamos enamorados de Jesús y hemos entendido el costo del sacrificio de que su sangre nos ha limpiado, y queremos seguir hacia adelante siempre agarrados y confiados en Él. Amén. Amén. Yo quería compartir algo de mi corazón acerca de lo siguiente. Nosotros nos ponemos a pensar acerca del Evangelio, que el Evangelio en realidad significa, la traducción original de la palabra Evangelio, disculpen, significa buenas noticias. Buenas noticias de salvación. Buenas noticias de salvación significa que Jesús, que tú y yo lo tenemos en el corazón y que nosotros podemos compartir con el mundo mediante predicarle a una persona, compartirle a una persona en el trabajo, en nuestra casa, etc. Pero yo quiero hablar acerca del Evangelio, que muchos de nosotros a veces estamos entendiendo por el Evangelio como una costumbre o como una lucha. No sé ustedes, pero últimamente yo sí estoy atravesando algunas luchas, me estoy haciendo muchas preguntas, muchos cuestionamientos acerca de por qué hacemos como iglesia lo que hacemos. Estamos, por ejemplo, uno de los temas que estábamos en una reunión el día lunes, ¿verdad? Hubo una reunión, estaba ahí una iglesia que es la iglesia de Las Alturas, que nos hizo una invitación. Bueno, en realidad no solo a nosotros nos hizo una invitación, sino también que hizo una invitación a pastores de diferentes iglesias, y ahí estaban los pastores, efectivamente. Y había una congregación que había llevado también sus músicos, sus ministros de alabanza y de oración, y ahí estaban ellos también, y realmente pasamos un tiempo fabuloso. Cuando yo llegué al servicio, dije, ¿cuántas pocas personas congregan en este lugar? Ahora que yo pensé eso, ¿no? ¿Dónde está toda la iglesia? Pero en realidad no era una reunión de esa iglesia, sino que era una reunión de solo líderes, y solo habían ido algunos líderes, ¿no?, de la iglesia, entiéndase por pastores, ministros, etc. Pero fue un tiempo muy bueno. En Trujillo pues, se calcula que hay más de 1000 personas, bastantes personas. Sin embargo, uno de los temas que a mí me llamó la atención y que yo he estado meditando, es acerca de justamente el Evangelio respecto al avivamiento. Para quienes no entienden de qué estoy hablando, el avivamiento pues no es la criollada, ¿no? A veces conocemos como el avivamiento, que te avivaron, que uno se avive, aunque en realidad muchos de nosotros sí necesitamos avivarnos en muchos aspectos, en el trabajo, etc. Pero una de las preguntas era ¿por qué el avivamiento no había llegado todavía al Perú? Y hubo una conversación interesante acerca de que el avivamiento en realidad a muchos hombres de Dios ya les dio la respuesta de que el avivamiento ya llegó al Perú. ¿Cuántos sabían eso? El avivamiento pues es una respuesta en masa, es una respuesta explosiva al llamado de Dios que nos hace, donde ocurren cosas de repente sobrenaturales que normalmente no ocurrirían. Por ejemplo, una cantina se cierra, como lo que ha ocurrido en varios lugares en el mundo. Los homosexuales, las prostitutas se convierten en masa a Jesucristo. La gente empieza a tener un sentimiento como de arrepentimiento. Incluso en las iglesias hay gente que está físicamente participando en los servicios, pero que ya no tiene la cultura del arrepentimiento. Es decir, tuvo el día de hoy un pecado, por ejemplo,
y no se acercó delante de la presencia de su Señor, no tienen esa costumbre de decir: Señor, perdóname, me equivoqué. Y a veces incluso como esposos en la familia tampoco tenemos el carácter de decir: me equivoqué. Y bueno, durante el avivamiento pues ocurren muchas cosas curiosas, ¿no? La gente empieza a darse cuenta, la gente no cristiana empieza a darse cuenta de que hay algo que está pasando en la iglesia y hay algo que ellos desearían también tener. Y obviamente el objetivo y el corazón de Jesucristo fue, Mateo 28, 19 al 20, dice: ir y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio, dice, es decir, las buenas noticias a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el avivamiento es bíblico. Hay mucha gente que dice: no, eso simplemente es una tendencia, no una idea de algunos pastores que quieren llenar de multitud de sus iglesias. Pero el verdadero corazón de Dios es de que toda la creación, porque Él habla de toda criatura, sea predicada el Evangelio. Eso significa de que la gente que está afuera, ellos son las personas, los candidatos a poder recibir el Evangelio. Y la verdadera visión de Jesucristo en el Nuevo Testamento es hacia el mundo. La visión del cristiano muchas veces es hacia adentro de la iglesia, es hacia su entorno, es hacia lo que ocurre dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está predicando el pastor? Si el pastor se equivocó, si cantaron bien los músicos, desafinaron, ¿qué podríamos hacer para que la iglesia esté más bonita? ¿Qué tal si hacemos una reunión o pintamos esto? El cristiano tradicional está concentrado en las cosas que pasan dentro de la iglesia. Pero la visión de Jesucristo no es una visión de ese tipo, es una visión que está enfocada en el mundo, está enfocado en el pecador, está enfocado en la gente que tiene necesidad. Y yo estaba escuchando ese día, ¿cuál era la fórmula? Decían muchos: vamos a corregir esto y es muy bueno. O quisiéramos reunirnos, por ejemplo, para poder decir, supongamos, ¿no? Es invitado a un ministerio X acá, lo invitamos muy bien, y después de que termine de cantar vamos a decirle: bueno, te faltó la presencia de Dios, desafinaste, te equivocaste, etc. Y a mí me parece que eso nos va a ayudar mucho, pero lo que yo me quiero enfocar es de que el Evangelio realmente está pensando en cómo nosotros podemos impactar a una generación. Me estoy dando cuenta también de otra cosa. Estamos careciendo en la iglesia, ya que estamos acá, la mayoría. ¿Alguien ha venido acá y no ha recibido a Jesucristo? Levante su mano. Entonces le estoy hablando a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que me estoy dando cuenta es de que hay una carencia de liderazgo en la iglesia, en general. Y la carencia empieza por los líderes principales. Y luego se extiende muchas veces hacia los demás miembros. ¿En qué sentido? Por favor, no quiero... Señor, dame la sabiduría, por favor, para poder hablar de una manera perfecta. Los tiempos de alabanza y adoración, por poner un ejemplo, los tiempos que nosotros adoramos aquí al Señor, hay gente que viene y nos mira, ¿no? Mira a los músicos, está esperando que le digan que levante las manos, está esperando una indicación de parte de alguien. Ha venido totalmente desenchufado de Dios. Durante su semana no ha tenido una experiencia con Dios, no ha tenido una conexión con Dios. Parece de esos enchufes de Navidad, cuando ustedes saben, los comerciantes, cuando ven sus luces de Navidad, tienen 4 o 5 y están todas conectadas en uno solo, y hay un riesgo que se desenchufen, que están flojos. No hay una experiencia de una conexión con Dios. Por lo tanto, cuando venimos acá a la iglesia,
nos cuesta horrores podernos conectar con la presencia de Dios. Nos cuesta decir un aleluya sin tener la plena conciencia de qué es lo que significa aleluya. Romanos 12 dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Es decir, si la mayoría pensaba que el servicio a Dios es netamente espiritual, está equivocado, porque Romanos 12 dice que es un culto racional. Es decir, el que invoca al Señor tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo, y el que adora al Señor tiene que tener también discernimiento y conocimiento y convicción de lo que hace. En otras palabras, para ponerlo más sencillo, cuando venimos delante de la presencia de Dios, nosotros tenemos que saber a quién estamos adorando. Me fui a un concierto de jóvenes hace poco, el que hubo acá, el concierto del Grupo Rojo, y me asombró. Hace unos 10 años, yo le preguntaba a uno de mis líderes, en ese entonces era un mentor que ahora es pastor en Lima, y yo le preguntaba, ¿cuál de todos los grupos tú me recomiendas poder escuchar para que yo pueda tener una comunión con Dios? Hay grupos, había varios grupos de alabanza y adoración, y yo dije, ¿qué te parece si yo escucho Rojo, el Grupo Rojo? Y ese ministro me dijo, yo creo que eso te va a servir, me dijo, si quieres limpiar tu cuarto. O sea, en otras palabras, te va a servir pues como para que te entretenga, pero tú no vas a adorar con eso. ¿Sí? Bueno, yo me quedé perplejo, porque yo venía a escuchar, pues, yo escuchaba rock, y yo tenía una banda de rock. Y esa banda tenía incluso un nombre bíblico, y yo por ignorancia le pusimos entre todos de la banda ese nombre, se llama Leviatán, que significa un monstruo, ¿no? Un monstruo que está en la explotación. Tenía un nombre así, medio, nosotros creíamos que eso sonaba así, medio así, de oscurantismo, algo así, hasta incluso satánico, pero era bíblico. El Leviatán es un animal, no es un animalito, es una especie de dinosaurio que está en la Biblia. Los científicos ni siquiera saben dónde está. Pero en fin, teníamos la banda y a mí me gustaba mucho eso. Y la banda se rompió, terminó la banda cuando el baterista de la banda se casa con mi hermano. Y ahí yo renuncio al grupo. Entonces, bueno, ahora tengo 3 hermosos sobrinos, que es mi cuñado. ¿Ven? Y seguimos orando para que ellos vengan más seguido acá a la iglesia. Pero bueno, en fin, a mí me gustaba mucho el rock, y cuando él me dijo, esto te va a servir solo para limpiar tu cuarto, entonces yo tuve una decepción, una frustración dentro de mí. Y empecé a pensar, bueno, esto del cristiano es aburrido, pero por amor al Señor voy a tener que seguir. Y efectivamente, pues, escuché a otros cantantes, y bueno, con el tiempo hemos aprendido muchas alabanzas, muchas adoraciones acá, muchos grupos. Pero lo que me sorprende del Grupo Rojo es de que ese concierto al que yo me fui era el último concierto del Grupo Rojo, y ellos estaban ahí. Y lo que están haciendo, bueno, algunos no saben, el matrimonio que compone, que lidera ese grupo, es Emanuel y Linda Espinosa. Ellos dos, los vocalistas del grupo, los mismos que hace 10 años, su música solo serviría pues para limpiar una habitación. Están dejando el ministerio por irse a África a predicar la palabra, a levantar un albergue para niños hambrientos que no tienen que comer, y sus madres les preparan sus hierbas. Es como si tu hijo tuviera hambre y tú agarras en tu jardín afuera el gras donde se orina el perro, ahí donde ni siquiera lo han regado bien. Y dice, te vamos a dar tu almuerzo, ¿no? Entonces agarra una podadora o algo y lo arranca el gras, y luego te lo lava bien en una sopa y con sal. Y ese va a ser tu almuerzo. Entonces ellos están dedicándose ahora a viajar allá, que no es algo wow, qué ambicioso, pero ellos, yo vi algo esa noche, vi que ellos están tomando decisiones
en un tiempo de Dios. Y me pasaron las canciones que hace 10 años, y de verdad, hay una canción, no sé si ustedes me tiene rodeado, ¿no? Por completo, estoy bajo tu control. Y exactamente eso, no lo escucha la canción. Eso es bíblico, eso está en la Biblia. Y efectivamente está literalmente como está en la Biblia. Es un salmo cantado. Entonces la pregunta que yo me estoy haciendo es: ¿por qué nosotros como creyentes venimos a la iglesia y nos cuesta adorar, nos cuesta levantar las manos, nos cuesta tener esa atmósfera de adoración? Y la respuesta me parece sencilla. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, si no me equivoco. O alguien que me ayude a buscar la historia de Esteban. Esteban. Si estoy equivocado en la historia de Esteban en el capítulo 7, por favor, corríjanme. No, sí es. Muy bien, sí es. La historia de Esteban, ¿verdad? Vamos al versículo 54. Dice lo siguiente: oyendo estas cosas, pero voy a esperar a que lo lleguen. Hechos 7:54. Dice lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué hacía esta gente? Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo es eso de crujir los dientes? A ver, ustedes crujan los dientes, ¿cómo es? ¿Será algo así como, no? No puedo, mis dientes son un poquito chuecos, no encajan, pero... Muy bien, gracias. Posiblemente, es cierto, posiblemente es como cuando un perro se prepara para atacar, ¿no? A punto de atacar. Miren, la Biblia varias veces relata de que cuando la gente escuchaba a Jesús y Jesús decía un principio, una verdad inconmovible, como que él dijo: el que me ve a mí ve al Padre. Él decía cosas como que yo soy el Hijo de Dios. Categóricamente él dijo, ¿no? Mientras yo enseñaba esas cosas, nadie me apresó. Y ahora yo les estoy diciendo la verdad: yo soy el Hijo de Dios y es Dios. Y crujían los dientes contra él. En este caso a Esteban, la gente que lo había apresado, la gente que le había pedido que él dé un testimonio de lo que él pensaba, de lo que él creía en su corazón, estaban crujiendo los dientes contra él. ¿Por qué crujían los dientes contra él? No porque él era una persona mala, no porque era un ratero, no porque era un terrorista. Estaban crujiendo los dientes contra él porque él había explicado cuál era el motivo de su esperanza, por qué él creía lo que él creía, por qué él pensaba lo que él pensaba, por qué él había decidido seguir a Jesucristo. 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Este varón estaba lleno ¿de qué? Espíritu Santo. ¿De qué se había llenado durante la semana? ¿De qué se había llenado de lunes a viernes? En su trabajo, ¿de qué se había llenado? Del Espíritu Santo. Dice: puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta misma visión que dice de que alguien puede ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, se repite varias veces en la Biblia. Jesús lo dijo. Dice: el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre. Y cuando él dijo eso, los fariseos, el sumo sacerdote agarró y se rasgó las vestiduras y dijo: ¡blasfemia! ¡Ha blasfemado! Y en Apocalipsis, en la visión celestial, está el Cordero ahí, sentado a la derecha del Padre. Curiosamente, esto molesta mucho a Satanás. Dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Qué hicieron ellos? Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban 59 mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántos de ustedes quisieran que estos días miércoles vinieran más personas y los días domingos? Cada uno de nosotros, escuchen, ha venido por un motivo. Ya, muy bien. Yo también me he hecho la misma pregunta. Quisiera, por favor, que sus mentes en estos momentos se respondan: ¿cuál es el verdadero motivo por el cual no venimos? Sinceramente. Vamos a parquearnos, vamos a hablar en confianza, ¿sí? Yo no soy pastor, soy un hermano más. Pero quisiera que en estos momentos nos respondamos sinceramente: ¿por qué he venido? Vamos, pregúntense, realmente, ¿por qué ha venido? Todo lo que nosotros hacemos responde a un patrón interno de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Por ejemplo, el llegar tarde. El llegar tarde indica básicamente que no hay un deseo fuerte de estar en un lugar. Y eso me lo puedo incluir yo también. El llegar tarde es un deseo inconsciente, muchas veces, de no querer estar en un lugar, o no desear tanto estar en un lugar. No estoy hablando de que un día me hice tarde, ¿no? Estoy hablando de un hábito. Llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Es un deseo. A ti no te va a salir así como sale en la computadora un pop-up, ¿no? Un mensaje. Tiene un mensaje. No te va a salir así, pero es un deseo inconsciente
de que tú no quieres estar en un lugar. Entonces, cuando son las 7 de la noche y estamos acá las personas que abren la iglesia, que están acá, entonces ya sabemos, la hora de la reunión es a las 7 de la noche. A veces estamos desconectados de Dios. Hoy escuchaba la historia de Jesús conversando con la mujer samaritana. Llegaron los discípulos y decían, ¿qué habla con una mujer? Y no solo porque ella era mujer, sino porque era samaritana. Es decir, eran enemigos con los judíos, no podían hablar. Qué raro, está hablando con una mujer y encima es samaritana. Y ellos llegaron así como del shock, llegaban con las cosas, se habían ido a metro de acá del centro, y llegaban con las bolsas de la comida, ahí estaba, llegaban con el pollito. Y Jesús acababa de hacer algo importante. Él se había acercado a un pozo y le había dicho a la mujer que le dé agua a él de beber. Ella, lo primero que ella hizo fue reaccionar, dice, tú eres un judío, ¿cómo me vas a pedir a mí que yo te dé agua? Mejor pídeme que te tire una piedra. Y él dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, más bien tú le pedirías a él que te dé agua de vida eterna que brote dentro de ti. Le dice ella, Señor, dame esa agua. Y él le dice, anda y trae a tu marido. Estoy resumiendo. Luego ella dice, no tengo marido. Él le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. Y ella le dice, Señor, veo que eres profeta. Porque te he dicho eso, ¿crees? ¿Qué tal si vieras al Hijo del Hombre? ¿No? Venir en la gloria. Entonces, ella se fue a traer más gente para que escuche a Jesús. Y Jesús, no sé por qué motivo, en ese momento está callado porque no dice nada. Lo que sí dice es que sus discípulos llegaron en ese momento, que habían llegado con las bolsas de la comida, y le empiezan a decir, Señor, come. A su insistencia, Él les dice que no quería comer. ¿Por qué no come, Señor? Y él dice, ¿por qué? Tengo un alimento que ustedes no conocen. Y en ese momento ellos se ponen a discutir entre sí. Alguien le ha traído de comer a Jesús. Nos adelantaron. ¿Quién le habrá traído de comer? Y en eso Jesús le dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ese alimento es hacer la voluntad de mí, de mi Padre. Digan conmigo, mi alimento, la voluntad de mi Padre. En todos estos relatos, entonces, yo me pregunto, si a las 7 de la noche nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos cuesta tanto levantar las manos? La respuesta es sencilla. ¿Por qué no tenemos el hábito? ¿Por qué no tenemos ese hábito? Porque simplemente no nos hemos puesto a pensar cuál es la voluntad del Padre. Pues la voluntad del Padre es creador en espíritu y en... Esa es la respuesta. Entonces, el adorar en espíritu y en verdad no quiere decir hipocresía, no quiere decir por compromiso, es decir, yo voy a levantar las manos porque alguien dijo hay que levantar las manos. No es yo me voy a portar santo porque estoy acá en un templo. El espíritu y en verdad no significa, no, este es el horario de adorar y esta hora se adora, ¿no? Y luego este es el horario de ver la novela y esta hora vemos la novela, no. Adorar en espíritu y en verdad significa realmente reconocer a Dios todos los días. ¿Por qué no levantamos las manos muchas veces? Muchos de nosotros porque no tenemos experiencia con Dios. Y no me refiero a la adoración, porque conozco muchos adoradores que están enamorados de la adoración. Y es cierto,
¿Usted los ve? No. ¿Vale? Voy a tomar un ejemplo que no es cierto, ¿no? Pero tomamos a veces nuestro cantante cristiano favorito. Supongamos ¿quién? Marco Puig. Yo te busco. Ellos están cantando la canción, pero nunca están predicando, no están dando testimonio. Si están en la universidad, nadie sabe que son cristianos. En su cuadra nadie sabe que son cristianos. De su familia nunca él ha confrontado a nadie a causa de la palabra. Entonces es un adorador de la adoración. Porque usted lo pone acá y toca muy bien la guitarra, el bajo toca muy bien y se escucha un adorador. Pero él está enamorado de ese ambiente de adoración. Hay gente que es muy espiritual, pero no está dando testimonio. Vamos a regresar a la historia de Esteban. ¿Por qué Esteban fue apedreado? La respuesta es sencilla, porque él estaba conectado con Dios. Él estaba conectado con Dios, es decir, en un momento, en una circunstancia específica, en un lugar, en un tiempo específico, se encontraron los fariseos y él estaba dando testimonio. Ellos lo llevaron a que él diga por qué creía en eso. En ese momento se manifiesta la voluntad que había en él. Y él les dice, no, tú los de servir siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y ellos empiezan a crujir los dientes contra él. Una manifestación. En ese momento él da el testimonio de lo que cree. Y la reacción de los fariseos es, lo apedrean. ¿Ustedes sabían que eso también es adoración? Muchas veces nosotros no hemos todavía experimentado mayores niveles de adoración. ¿Quiénes quisieran tener mayores niveles de adoración? Si quiere tener mayores niveles de adoración, para todos, inclusive los músicos, nosotros, póngase en aprietos por causa de la palabra, para que vea cómo adora. Predíquele a su jefe, predíquele al director de la carrera, predíquele a gente que es difícil, que la ve difícil que va a recibir a Dios, que a usted le va a costar algo poder llegar a esa persona. Y en ese momento sí va a estar orando y adorando a Dios. Hay gente que lo único que tiene de su comunión con Dios son sus problemas nada más. Y todo lo encierran en sí. ¿Por qué no fui a mi casa de fe? Tuve un problema. ¿Por qué no fui a la iglesia? Es que tuve una dificultad. Entonces, todo van a pagar pato por causa de mi problema, por causa de mi dificultad. Hoy día no amanecí con ganas de venir a cantar a Dios, entonces no voy. Que yo antes no. Y los servidores igual. A mí me da mucha pena. Yo fui a esta iglesia y ¿saben qué? Sí me di cuenta que nadie me fue a recibir. No había ni mujer en ese lugar. Pero sí había, vaya que sí había gente que estaba danzando. Nos faltan líderes que estén acá adelante, que no sean músicos. Yo la verdad a veces me quiero desesperar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deberían estar acá, gente que debería estar acá, que debería ser lo que llaman algunos punta de lanza, o lo que se llama la persona que está adelante, que enseña a la congregación qué se tiene que hacer, cómo se debe alabar y cómo se debe adorar a Dios. Y la gente que está acá en este lugar, lamentablemente, está buscando un modelo. ¿A quién ver? ¿De quién aprender? ¿Quién me puede enseñar a mí?
Y a mí me gustaría, sinceramente, no estar a veces acá adelante, por estar acá. Y tener que estar, porque a veces tanta gente ha rechazado la oportunidad de poder apoyar, aunque sea tocando chapitas, adelante. He visto jóvenes que le toman la pandereta. Quiero la guitarra. Miren, un falso concepto de lo que es la adoración a Dios. La música. A veces, sinceramente, la música es un estorbo para entrar a la presencia de Dios. Nos estorba tremendamente todo el tiempo. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Quién nos conoce? ¿Quién sabe que somos cristianos? ¿Qué tan conectados con Dios estamos? Esa es la pregunta del día de hoy. Yo les aseguro que todo cambiará cuando realmente afuera empecemos a dar testimonio. Yo escuché una canción que decía Loco por vos, un argentino cantaba. Decía, yo me volví loco cuando estaba en la secundaria, empecé a hablar de Jesucristo, diciendo que Jesucristo era la verdad, hasta que me corrió la policía por declarar que Jesucristo era la verdad. Y por ahí decía, loco por vos, loco por decirle al mundo lo que pasó en la cruz. Loco siempre seré, y aunque digan que soy loco, te serviré. Nos falta, yo voy a terminar por lo que empecé hablando del avivamiento. El avivamiento, después de una bonita noche, de una reunión, de comer algunos tamalitos y panes, escuché algo muy bonito. El avivamiento ya está acá, en Perú. Lo único que falta es lo principal, ponerlo en ejecución. Quienes quieran ver, escuchen, su familia transformada, su nación, su iglesia, y de verdad quieran hacer eso, pónganlo por obra. Vamos a ponernos de pie. Sinceramente yo quería hoy día compartir esto, no me lo quería callar. Sí que estaba atravesando por unas situaciones, no hoy, sino difíciles, igual que pretende algunos, preguntándome también, Señor, ¿qué sigue adelante? A veces me da vergüenza reconocer que hay muchas cosas que no he contado a la iglesia, que de repente por qué dirán, porque digan no, que no se crea algo. Como profesor a veces he renunciado a horarios por estar en este lugar. Y hasta ahora no he visto lo que el Señor me ha prometido. La riqueza de su gloria. No necesariamente el dinero, muchas cosas que yo quisiera. Pero he decidido confiar en Él. He decidido entregarle todo a Él. A veces veo la vida de mis colegas y a veces siento una pena natural por mí. Yo estaría como profesional en este lugar, estaría muy bien. Y a veces mi familia se priva de cosas. Y por un momento a veces me siento mal, Señor. ¿Pero por qué? O sea, siento que yo de repente podía haber hecho algo diferente. Pero he decidido confiar en Él. Es difícil pararse en este lugar, me imagino, para mi pastor seguir confesando después de años que somos una iglesia de multitudes. Cuando la gente está pensando a qué hora termina, ya me quiero ir a tomar lonche, ya hace mucho frío. Y cuando la próxima reunión, y venir por costumbre, y hemos perdido lo más importante.
el hábito de ser un amigo. Hay líderes, escuchen, que no pueden mantener, yo me he dado cuenta, les he tomado el tiempo, no pueden ni tomar ni una conversación conmigo 5 minutos. Están a los 3 minutos y ya se aburrieron. Nos vemos, hermano, chao. Estamos perdiéndonos lo más importante. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no le llamaré siervos, sino amigos. Es una frase, si tú estás viviendo lo mismo que el año pasado, es porque sigues haciendo lo mismo. Y sigues haciendo lo mismo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. No somos perfectos.